Bien, vamos a hacer lo que es el análisis de las estructuras de madera. Bueno, principalmente de qué se trata el diseño de madera. Bueno, lo que la ANDEC nos menciona es que el diseño de la estructura depende principalmente de la ubicación geográfica en la que se encuentra el proyecto, también de las propiedades que tenga el suelo donde se va a emplazar el proyecto y, bueno, en este caso, con la finalidad de generar un análisis dinámico, también va a depender de la distribución interna de la masa y de la rigidez de los elementos que van a conformar la estructura. Bueno, una consideración que se debe tener en cuenta es que el diseño estructural de madera y de cualquier otro tipo de estructura se hace considerando el análisis sísmico debido a la ubicación en la que se encuentra nuestro país. Precisamente es un país que se ve muy afectado por la intervención de las cargas sísmicas. Entonces, bueno, comenzando con lo que es el diseño, tenemos que definir primeramente lo que son las cargas. Como ya se es conocido, tenemos las cargas muertas y las cargas vivas. Las cargas muertas precisamente son las cargas permanentes que van a encontrarse en la estructura. En este caso se puede considerar el peso propio de la estructura o algún tipo de objeto que se vaya a encontrar permanente en la estructura. Para este caso, lo que la NEC nos permite o nos proporciona es una tabla con los pesos unitarios por metro cúbico de cada uno de los materiales que pueden verse involucrados en la obra. Eh, bueno, ahí se encuentran los diferentes valores. Para la carga vida vuelta, nos menciona cuáles son bueno, nos dice cuál puede ser la carga por metro cuadrado que pueden ocupar en el espacio de la estructura. En este caso, bueno, nos define ciertas cargas para las cubiertas, para la parte de la residencia, o bueno, o las escaleras como tal. Entonces ahí podemos ver que nos proporciona los valores correspondientes. En lo que consiste el espectro sísmico, como ya mencionamos, también se realiza lo que es un diseño dinámico dentro de las estructuras. Una de las ventajas que tienen las estructuras en madera es que estas no se encuentran muy afectadas por las cargas sísmicas, debido a que, bueno, al contar con periodos altos, la incidencia de la carga de aceleración va a ser muy baja, como en el caso de esta estructura. Es un ejemplo que se realizó en Quito para una estructura de madera, en la cual podemos ver que cuenta con un periodo de 2,85. Es bastante bajo, por lo cual no va a haber mucha incidencia, pero es necesario hacer el diseño sísmico también. Los esfuerzos admisibles. Esta es una de las características fundamentales del diseño en madera. Esto es debido a que la madera tiene diferentes resistencias o esfuerzos admisibles en función del tipo de madera. Aquí lo que hace la NEC es agrupar en tres grupos diferentes tipos de madera. En este caso, estas maderas están clasificadas por la NEC. Entonces, cuando uno va a diseñar, es necesario que el tipo de madera que vayamos a trabajar se encuentre en estas tablas. Aquí distingue tres tipos de grupos. En función del tipo de grupo, esta madera va a contar con una mayor resistencia o una menor resistencia para el diseño. Bueno, aquí, en función de los tipos de madera, del grupo al que pertenezca la madera, tenemos diferentes esfuerzos admisibles. Estos varían ya sea dependiendo de la resistencia de la que cuente esta, para lo cual tenemos cuatro tablas, que son de los principales esfuerzos a los que se ven sometidas, lo que es la flexión, lo que es la tracción paralela, la compresión y lo que es el cortante. En el caso del cortante, bueno, se tiene un factor de mayoración, como se puede apreciar, del 10%. Esto es debido a que cuando se diseñan entablados en las estructuras o para juntas y demás, pues la NEC nos permite aumentar este esfuerzo admisible en un 10%. Bueno, comenzando principalmente con lo que es el diseño ya de una estructura en madera, lo que principalmente se comienza modelando es la armadura, lo que corresponde, como podemos ver en la gráfica. Principalmente aquí lo que la NEC nos proporciona es ya un procedimiento que se puede seguir. Para hacerlo más simplificado, podemos resumir que una vez que uno define las cargas que van a actuar y el material que va a actuar que va a utilizar la obra, nosotros procedemos a hacer dos cálculos, un cálculo del momento de inercia y un cálculo del módulo Z. Entre estos dos se ve el mayor o el que requiera mayor sección, ya que va a fallar
por este cálculo. O sea, dependiendo si es que requiere más momento de inercia o más módulo de sección, se va a escoger la sección más grande para que cumpla las solicitaciones. De la misma manera nos menciona que se debe verificar el esfuerzo cortante y la estabilidad lateral. Bien, lo que son las deflexiones. También, como se tiene entendido, esto es un factor importante al momento de hacer el diseño de la estructura. Principalmente las deflexiones, tenemos dos estados. Dependiendo de cómo vaya a llevarse a cabo o cómo se esté modelando la estructura, pues podemos tener que el cielo raso puede ser de yeso o no puede haber cielo raso. Entonces, en función a la longitud que se tenga entre apoyos para la armadura, se tiene que controlar los factores que se pueden ver en la tabla. En este caso, bueno, nos menciona que en función a la combinación de carga, nosotros vamos a tener cierta deflexión y únicamente solo considerando la sobrecarga, vamos a tener otra deflexión que deberíamos controlar. Aquí tenemos para el caso de cargas permanentes y sobrecarga, y únicamente para el caso de sobrecarga. Entonces ahí, como se puede apreciar, se ven las diferentes fórmulas. Se tiene que hacer cumplir esto, que tiene que, la deflexión que tengamos en la estructura tiene que ser mayor a los valores que encontramos en la tabla. De la misma manera, para el diseño de lo que son ya las vigas estructurales, precisamente el método que se utiliza para el diseño de vigas, pues simplemente es utilizando el método de esfuerzos admisibles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una carga aplicada para un área tiene que ser menor al esfuerzo admisible que permita la madera. Para este caso, podemos sacar lo que es ya la sección, que sería BH cuadrado. Únicamente reemplazando el esfuerzo admisible que tenga el material, podemos sacar la sección que requiere. De la misma manera, se tiene que controlar el esfuerzo de cortante, que es también bastante necesario. En esta parte, en este apartado, es donde se mencionó lo que se puede generar el incremento de un 10% al esfuerzo admisible. Entonces, como pueden apreciar, ahí se encuentra la fórmula. De la misma manera, tenemos que el esfuerzo admisible es igual a la carga de cortante sobre el área. Podemos obtener el área y se procede con el diseño. De la misma manera tenemos lo que es el diseño de columnas. Bueno, para el diseño de columnas se debe tener en cuenta que existen otros factores adicionales, como es la esbeltez, el cual representa la pérdida de estabilidad o lo que puede llevar el pandeamiento de las columnas en madera. Entonces es un factor que se tiene que controlar, que vamos a ver más adelante cómo se procede con el cálculo. Y de la misma manera nos proporcionan una fórmula que es igual a R sobre BD, en la cual tiene que ser menor al esfuerzo admisible que tenemos en la tabla de acá abajo, dependiendo del tipo de madera que vayamos a usar. Es necesario realizar estas comprobaciones para que la estructura trabaje en función a las condiciones de servicio que hemos estado modelando. Bien, partiendo de lo que es de la esbeltez, como ya mencionamos, tenemos tres tipos de columnas en función a la esbeltez. Tenemos columnas cortas, intermedias y largas. Estas podemos definirlas en función a los intervalos que tenemos en la tabla a continuación. Si es que esta esbeltez es menor a 10, si es que se encuentra entre 10 y un coeficiente CK, que tenemos la fórmula para calcular, o si es que son mayores a 50, podemos definirlas como columnas cortas, intermedias o largas. ¿Esto para qué nos sirve? Como podemos apreciar en la diapositiva, podemos ver que existen diferentes fórmulas dependiendo del tipo de columna que se le haya clasificado. Esto nos va a decir cuánto es el esfuerzo admisible o la carga admisible que va a tener la columna. Entonces, en función a esto, se va a tener que dimensionar más o menos. Eh, bueno, esto es para cálculos posteriores como tal. Lo que es el diseño de columnas, sabemos que, bueno, las columnas como tal ya trabajan en un sistema totalmente homogéneo. Van a actuar lo que son las cargas axiales y de momento. Por eso se modela por la flexocompresión o por la flexotracción, en función de cómo estén las condiciones de carga. En este caso tenemos que para la flexocompresión, la fórmula que tenemos acá adelante, todos los coeficientes que se encuentran ahí son coeficientes ya calculados previamente. Lo único que se tiene que hacer es comprobar que sea el factor que saquemos de esta fórmula menor a 1 para que cumpla con las condiciones ideales para la estructura. En este caso encontramos dos coeficientes diferentes con los cuales no se suele trabajar comúnmente en el hormigón o en el acero. En este caso es el factor Km, que es el factor de magnificación de momentos, para la cual también hay una fórmula proporcionada por la NEC, la cual podemos ver adelante. En este caso es una fórmula bastante simple, solo requiere de lo que es la carga que va a actuar
y bueno, de la carga crítica de Euler, que también es una fórmula en la cual podemos encontrar y que se ha visto previamente en el diseño de estructuras en acero, lo cual solo depende del módulo de elasticidad, la inercia y de la longitud efectiva de la columna como tal. Eh, Como ya se mencionó anteriormente, también existen lo que son las columnas que pueden trabajar a flexo-tracción. Esto precisamente se suele ver en lo que es ya en la incidencia de la carga sísmica en la estructura. No solo se trabaja con columnas a flexo-compresión, sino también a flexo-tracción. Entonces es necesario hacer la comprobación o en su caso, de ser necesario, pues diseñar la columna por flexo-tracción. De la misma manera, se cuenta con las fórmulas y tiene que cumplirse que tiene que ser menor un coeficiente. De esta manera podemos concluir lo que es el diseño de estructuras en madera. Muchas gracias.